Buenas tardes. La primera, tengo muchas aclaraciones al principio. Primero, es una charla de medicina. Cualquier cosa que no parezca una charla de medicina, pido perdón de antemano. Pero es una charla de medicina y la da un médico. Digo por esto porque el otro día en el consultorio, hace un mes y medio, una paciente después de atenderse dice: ¿pero usted es médico? Eso no sé si era un piropo o no. Hay que verlo. En principio, bienvenidos a todos. Esta es la primera charla de este año. Para los que no me conocen, soy Simón, soy el doctor Mina, y hace más de 20 años que doy charlas parecidas a esta, a veces un poquito más técnicas y a veces no tanto, para que todos podamos entender lo poquito que queremos transmitir y enseñar. Quiere decir que no es como lo que pasó hace un ratito, que fui a comprar esta agüita y la chica que me la vendió me dice: ¿usted qué hace? No, voy a dar una charla de medicina, le digo. ¿Pero qué especialidad? Holística, integrativa. Ah, eso nuevo que hay. Y bueno, es nuevo para algunos, pero ya no es tan nuevo para mí, que llevo un poquito de experiencia. Nosotros venimos a esta vida con algo muy visible, que es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo puede ser tocado y es lo que vemos delante del espejo. Y venimos a esta vida con algo invisible, que le damos muchos nombres. Puede ser nuestra conciencia, nuestra mente, nuestra alma. Lo que sí que todo está integrado. Y en esta charla trataremos de entender todos que somos un ser integrado. ¿Eso qué quiere decir? Que eso que no vemos influye notoriamente en lo que vemos. ¿Está claro? Tiene que estar claro también que quien produce los síntomas en eso visible que es nuestro cuerpo somos nosotros mismos. Es decir, que puede estar activado desde algo que no vemos, que está en el afuera de nosotros, pero somos nosotros lo que generamos lo que llamamos síntomas. Yo puse esto, el síntoma es una reacción del cuerpo, porque bueno, una señora en el consultorio me dijo: diga que es un síntoma. Un síntoma es un dolor de cabeza, un dolor de panza, acidez de estómago, cualquier dolor, síntomas. Es lo que ustedes vienen a decirle a los médicos. Pasa a la otra. Un signo clínico es un elemento clave que el médico puede percibir en un examen físico. Es decir, la diferencia
entre un síntoma y un signo es que el signo lo va supuestamente a descubrir el médico tratante. ¿Se entiende esa diferencia? Nosotros siempre vamos, pero es una diferencia técnica que en realidad al paciente no le hace demasiada diferencia. Dame la otra. Dijimos que todo iba a depender de nosotros mismos, es decir, que de alguna manera nosotros generábamos nuestros síntomas y nuestros signos a nosotros mismos. Estos síntomas pueden ser orgánicos, los vemos, emocionales, y vamos a usar una palabra que no pusimos en la diapositiva, también de tipo energético. Podíamos decir cómo el ser interpreta lo que hay alrededor de nosotros, va a generar determinados síntomas y signos. Es decir, cómo vive lo que hay en el alrededor. ¿Y qué es lo que hay en el alrededor? La propia vida del sujeto, su trabajo, su pareja, sus hijos, todo lo que hay a su alrededor. Tiremos la otra. Esto es lo que venimos hace muchos años queriendo entender yo primero y hacer entender. Que en realidad nosotros tenemos un síntoma, este síntoma en general nos molesta, nos joroba y queremos sacarlo. Y en el aprendizaje, por lo menos de hace más de 30 años de la medicina, lo único que hacíamos en general, siempre hablo en general, siempre va a haber alguna persona, algún profesional que es como un pionero en su momento. Lo que hacíamos o lo que hacemos es borrar el síntoma. ¿Se entiende esto? Es decir, tenemos gente que tiene colesterol alto y toma pastillas para el colesterol. Tenemos personas que no duermen y toman algo para poder descansar. Y así, todos los que están acá, si yo les preguntara, toman pastillas para algo. ¿Es verdad esto? Sí. Y tratan de tapar el síntoma. Bueno, siempre va a haber alguien que no toma nada. ¿Usted se acuerdan? No nos vamos a empezar a enojar. ¿Se acuerdan? El año pasado, quizá alguno de ustedes estaba, cuando yo dije que por lo menos en una semana, mírenle el tiempo que dije, no había ser humano que no tuviera un síntoma. Y en esa fila, en la tercera, una señora se levantó la mano. Yo nunca tuve un signo. Entonces yo hice una broma. Debe ser que está muerta. Dije, bueno, está bien. Fue muy agresivo. Se levantó y se fue. Fui malo. Pero, es decir, la medicina, con buen tino, si hay un bulto, trata de sacarlo. Si la presión sube, obviamente, y ya lo dejo hoy bien aclarado, que esa parte de la medicina, la que conocemos como alopática, clínica, como la quieran etiquetar, hegemónica. No. Me quiere tirar letra.
No. No, lo que pasa es que estoy haciendo medicina, por eso. Ah, bueno. Algo de conceptos. ¿Había otro alumno de medicina? Ah, qué bien. Iba a venir otro. La verdad que iba a venir el muchacho. Pero he aquí que los síntomas empiezan a hablar de nosotros mismos. Es decir, cuando, ya tenemos el like, pero cuando uno está hipertenso, ¿qué podrá querernos decir el cuerpo? ¿O no? ¿Qué dice? ¿Qué le dice? Mucha presión. Mucha presión. Bien. Pasa a la otra. Bueno, todo pasa por este bendito órgano que es importante y que cada vez la medicina le va dando más y más fuerza. Les cuento una anécdota y actúa como ejemplo. Hace 15 días, ¿quién no tiene una madre o la ha tenido, no? Mi madre empezó a tener, vive de una pensión. Y la pensión, que la cobra en otro país, en Uruguay, está con problemas. Entonces me dice, me llama, me dice, mirá, la verdad, estoy con problemas, tengo mucho miedo de que esto, que el otro. Y estoy con diarrea. Voy 2, 3 veces, ¿qué hago? Mirá, bueno, la dieta, lo que habitualmente sabemos todos. Alguna pastillita de carbón. Claro. Pero miren qué increíble, ¿no? Dice, pasa un día, bueno, estoy mejor. Pasa la otra semana y las dificultades siguen apareciendo. Tiene miedo de perder o que no alcance el dinero, las cuentas, y empieza a retener. En un día, no me van a dejar mentir los que saben, llama al consultorio 7 veces, yo, ella, yo. Dice, mirá, esto es tremendo, yo no sé, tengo divertículos, debo tener obstruido el intestino. Y se provocó retención. Bueno, mirá, qué sé yo, algún supositorio, algún elemento natural, una cáscara sagrada, pero la verdad es que tendrías que estar un poquito más tranquila. Pero ¿cómo voy a estar tranquila con todo? Bueno, y el rosario. Y hasta que en el mismo día, he aquí a veces la pata que generalmente no podemos ver, la otra pata que no vemos no es solamente la conciencia, el alma, sino el universo, ¿no? Mi hermana, que tenía conexión con el tema Uruguay, le da como una buena noticia. Y creer o reventar, el intestino empezó a funcionar. ¡Oh, maravilla de la ciencia! Sí, seguí, no hables. Fíjense ese slide. Hay una especialidad dentro de la medicina clínica que se llama hoy en día psiconeuroinmunoendocrinología. Es un poco desde la clínica, desde el elemento más tradicional, que se está llevando adelante esta idea que vamos teniendo
de medicina integrativa, de medicina holística, holos como todo. Es decir, cómo el estado invisible, el estado emocional, el estado de conciencia, primero va a impactar en este órgano que había mostrado en el slide, ¿qué órgano era? El cerebro. Y de ahí a nuestro sistema inmunológico, y de ahí a nuestro sistema hormonal. Pero miren qué interesante. Viene una señora y tiene, señorita, un problema de tiroides. ¿Dónde está el problema? Vamos, rápido. No se duerman, traten de dormir. Ya sé que tienen... ¿Dónde está el problema? Es decir, desde esta teoría, el problema no está en la tiroides. Está en el psiquismo de la persona. Pero en el 90% de los casos, la persona no solamente está tomando solo hormona tiroidea, sino algún profesional le dijo que la tenía que tomar de por vida. Es verdad lo que digo, ¿no? Y la sentenció. Y en mi humilde opinión y en mi experiencia, esto es totalmente falso. Es cómodo, es real en algún sentido, porque el profesional dice, mire la T3, mire la TSH, hay que acomodarla porque esto, porque los... Todo es verdad. Pero en realidad hay que hacer un trabajo relacionado a esto. La otra, por favor. Fíjense, no sé lo que es un slide más bien ya para médicos, pero ¿qué quiero mostrarles? Quiero mostrarles las interrelaciones que hay. Es decir, ayer, dejen de mirarlo, otra vez concéntrense en la historia. Una paciente viene de Miramar, hace un tiempo. La señora tiene 80 años y es hiperactiva. La realidad es que con el tiempo ya no está pudiendo hacer todas las tareas de la casa. ¿Qué está teniendo esta señora? Una situación que ella no puede ver, no la ve. Es decir, que ya su energía no es la que tenía cuando tenía 30 años. ¿A alguien le pasó esto? Sí, a todos nos pasa. Pero el problema de ella es que no se daba cuenta. Entonces, ¿qué se sentía? ¿Cómo se podría sentir esta persona mal? Bueno, mal, un poquito más. Mal. Angustiada. Deprimida. Angustiada. Bien. No tiene mucha imaginación, pero bueno. Es el mediodía. Es decir, bueno, la señora, pero fíjense qué interesante. Esto estaría en el área del psiquismo, lo que estamos hablando. ¿Influye en su cerebro? Sí. Y en ella ha influido notoriamente en su sistema de defensas. ¿Cuál es el sistema de defensas dentro del cuerpo físico? Dice ahí, hay uno, ¿vieron la fotito de la... El inmune, muy bien, el sistema inmunológico. ¿Y saben qué le pasa a esta señora? Le suben los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos. Y cuando empiezan a subir los glóbulos blancos, para la medicina tradicional empieza a asustarse. Porque cuando suben mucho, estamos en un problema. ¿Se entiende?
Bueno, en este problema estamos. Fíjense qué curioso. Hace 2 meses a esta mujer, aparte, le agarra una lumbalgia, un dolor de cintura. Y en esa hiperactividad la para y la manda a la cama. Y empezamos a mirar en el hemograma los glóbulos blancos, y aparte de lo que se le daba, los glóbulos blancos empezaron a bajar. Es decir, ella no se paró, pero la vida la paró. ¿Se entiende lo que es? Es curioso que al resolver la lumbalgia, y en el último hemograma, que lo recibí hace 4 días, volvió a subir. ¿Se entiende lo que les digo? Hay una íntima. Ahora, si no logramos que la persona, cosa que después no sé si nos dará esta charla, porque la palabra cambio va a tener una relación total con la palabra sanación. Para el que no recuerda la diferencia entre curar, esa no es la otra, y sanar, curar es esto, bloquear un síntoma. Curar es tomar un antiinflamatorio. No estoy abriendo si es bueno o malo. Quiero decir que curar es eso. Curar es tomar la hormona tiroidea. Sanar es un proceso, escuchen la palabra, proceso. Quiere decir que no va a ser mágico. No es que voy a ir, me va a dar algo y ya se resolvió. No, va a tener que ver con un proceso que va a tener que ver con un cambio. A veces parece difícil, pero la palabra es una especie de transformación que va a venir de adentro nuestro hacia fuera. Y ahí se produce el cambio. Y viene la pregunta, el síntoma, ¿es necesario? Sí. Es un aviso de alerta. El síntoma actúa como un aviso de alerta de ese cambio. Pero veamos esto. Y después si tenemos tiempito en el final lindo que quiero darles. En teoría, si dentro nuestro estaría todo medianamente acomodado, el síntoma no sería necesario, porque el síntoma está hablando de algo que yo tengo que cambiar, y si algo tengo que cambiar es que algo no anda bien. ¿Soy claro? ¿Se entiende la idea, no? Ahora, el proceso sanador va a llevar tiempo. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. No es un proceso que se puede hacer en un tipo de consulta de 3 minutos. No es un proceso que lo van a hacer en una primera consulta. Quizás pueden resolver una situación, pero no un elemento mágico que sea fácil de resolver. ¿Y qué elemento básico se necesita para esto? La decisión de cada uno de nosotros. Es decir, que tiene que haber una decisión de creer que realmente a la vida hemos venido a transformarnos, a cambiar cosas, creencias, pensamientos que hemos recibido de algún lugar y que venimos con la experiencia que nos da nuestra propia realidad a cambiarlos. Y quizás el primer paso es mirarnos al espejo y aceptar cómo somos.
yo petizo, gordito, morocho, blanco, negro. El querer lo que vino a la vida. Es decir, para un psicólogo o alguien que quiera estudiar más esto de la autoestima, es decir, pero la autoestima no falsa, es decir, tener amor al que vino a la vida, a lo que somos, cómo somos, con lo que somos. Y desde ahí, si yo tengo piernas cortas, y bueno, y vivo, digamos, enojado con esta situación, de alguna manera lo voy a transmitir. Eso es lo más sencillo, aceptar quién somos y tener amor a eso que uno es. Después, en eso que somos, hay una parte invisible que pareciera que no es, está en nosotros, pero no es toda nuestra. Esa parte que no es toda nuestra, que dependiendo de las creencias, es las memorias que nosotros tenemos en esa parte invisible. Tenemos memorias. Memoria puede ser, sin discusiones, de vidas pasadas. Es decir, que el ser, yo, viví en otras épocas. Memorias, estas más sencillas de entender, las memorias que dejaron nuestros padres cuando nos engendraron. Memorias. La más difícil quizás en esos 9 meses que pasamos en la panza también. Ella, lo que había pasado en esos 9 meses y se transmitía y quedó en la memoria. Obviamente que cuando yo le digo, ver qué pasó a Eve en la memoria de esa panza, ella no recuerda. Hoy cada vez más aparecen la necesidad de ciertas técnicas para descubrir o solucionar algún tema de esa memoria que activa a un determinado presente. ¿Puede ser? Sí. Fácil. Si el vaso en el presente está casi lleno y le agrego algunas dificultades, o al revés, las dificultades que habían quedado en el pasado, y yo lo empiezo a llenar, en algún momento, ¿qué hace? Rebalsa. ¿Y dónde rebalsa? En el cuerpo físico. ¿Y por qué rebalsa? ¿Qué sentido tiene o ha tenido la vida? La vida, cuando digo la vida, algún ser superior o una inteligencia superior que vino a mostrarnos como un elemento para este aprendizaje. No fuimos los médicos que generamos este universo. Hay algo superior que cuando rebalsa, y cuando rebalsa es el tumor que tenemos. Y en ese tumor que tenemos, o en ese accidente cerebrovascular, o en esa enfermedad degenerativa, empezamos con mucha ansiedad y tensión a ocuparnos de nosotros mismos. Ahí volvemos a nosotros. Ahí nos recordamos y nos da ganas como de seguir viviendo. Vamos a la otra. Esta, déjala la otra. Esto también está relacionado con la otra diapositiva, cómo existen 2 sistemas nerviosos que son los que llamamos sistema nervioso de relación, simpático y parasimpático,
que interrelacionan nuestro cerebro con todos los órganos. ¿Está correcto? Está bueno esto. Dale la otra. Es decir, ahora fíjense, entonces nosotros dijimos que dependiendo la situación que estamos teniendo, la situación que puede ser un despido de trabajo, una situación, ayer me contó, ¿por qué viniste tan mal? No, porque nos fuimos con mi señora 3 días, y viste que yo soy muy ordenado, muy obsesivo. Cuando volvemos, mis 2 hijos y uno con la novia habían hecho un desastre en la casa. Los platos rebasaban. Entonces, miren qué ejemplo tan común, ¿no? Entonces, situación. Esa era la situación. Dice intensidad. La pregunta sería, ¿a todos le va a pasar lo mismo? No. Entonces, depende de los ojos que sientan la situación. De hecho, a la mujer no le llegaba igual que a él. Dice, vos sabés que yo soy ordenado, tengo todo en mi sitio, esto era un desbole, la cocina, Entonces, la intensidad de la situación, primero es subjetiva. ¿Lo entienden? Sí. Es decir, que a cada uno, si yo le marco una situación, le va a caer en forma indistinta. ¿Soy claro? ¿Lo entienden? Y la reacción en mi cuerpo. Demos el ejercicio este. Les voy a dar, el Señor trabaja en una fuerza de seguridad. Su temperamento es colérico. ¿Qué creen que reacción va a tener en el cuerpo? La que me trajo el consultorio. Presión alta. El hombre estaba hipertenso, pero estaba más que hipertenso, es decir, tenía todo en un estado de alerta, en un estado de tensión. La parte invisible él no se daba cuenta, es decir, hubo que tomarle la presión, que sería en este caso un signo, no un síntoma, para que él empezara a intentar despertar la conciencia de lo que le podría pasar. Entonces, situación independiente de cada uno, intensidad, dime cómo lo sientes, te diré la reacción en tu cuerpo. Otra. Volvemos al maestro. Hoy estamos llenos de personas en la ciudad y en todos lados que quieren empezar a darse cuenta de que no somos una máquina solo, sino que esto que estamos hablando, que somos seres integrativos, que el síntoma no aparece de la nada, que el síntoma tiene un sentido en nuestras vidas, que no es un castigo el síntoma, que viene a buscar un cambio en nosotros. Este señor con su hijo, ¿lo ubica alguno? ¿Lo ubica a este señor? Sí. No. Sí. Este señor es un padre más
de esta medicina, lo que en algunos lugares llaman la nueva medicina. No es algo totalmente nuevo desde que él saca las 5 leyes biológicas, pero para mí es como si fuera un padre, simbólicamente, porque generó también un despertar muy grande en integrar también en mi cabeza a la medicina que yo había aprendido en la facultad. Brevemente, tirame la otra diapositiva. La otra, ahí está, quedamos. Brevemente, está relacionado con todo lo que venimos hablando. Es decir, cuando nosotros tenemos distintas situaciones que van a influir en nuestro cuerpo, podríamos llamar a eso una crisis, un conflicto, una situación que nos toma desprevenido. Y obviamente, si al cerebro, si en este momento estamos todos sentados y de golpe yo hiciera algo desprevenido, inesperado por ustedes, la reacción que van a tener no la tienen adaptada, y va a ser una reacción en cadena muy grande. Hace muchos años, les cuento una anécdota, yo estaba dando una charla hace más de 10, 15 en la Italiana, la famosa Italiana. No pagan el chivo, y aparecieron 2 ladrones, y con un arma, con 2 armas, qué sé yo, y todo el grupo nos tuvimos que poner. Yo fui el que dije, bueno, cuerpo a tierra. Hubo 2 personas que enfrentaron a estos muchachos y salieron escapándose. Pero esto no fue esperado, era totalmente inesperado. Y las reacciones, se imaginarán, fue de todo. Así pasa cuando, por ejemplo, y lo he explicado muchas veces, una madre recibe la noticia supuestamente inesperada que un hijo se va a vivir a otro lado, o que un hijo parte de la tierra, del universo. El conflicto, la situación que va a tener esa persona, va a tener mucho que ver con todo esto que venimos hablando, del psiquismo de la persona, de las experiencias que ha recibido, y en realidad su comportamiento en el cuerpo va a tener mucho que ver con toda ese historial. ¿Lo entienden? Más o menos. Es decir, volvamos, esta mujer recibe la noticia, de hecho ha cambiado con el tiempo, en estos 20 años yo vi el cambio, que el muchacho va de golpe y dice, mamá, me salió una oportunidad de ir a cosechar kiwis a Nueva Zelanda. Esto es verdad, ¿no? La mamá, su parte invisible es esa mamá de que los hijos, ¿de quién son? De ella. Es una mamá que controla todo lo que hace su hijo, que tiene mucho miedo de que a él le pase algo. De golpe recibe eso. Y como punto inicial y como dato les doy, se lo tiene, en este caso, se lo guarda. Este caso puede ser que recibí que me voy del empleo, o que mi mujer se va con otro,
así y así y así. El dato invisible es que esa persona se lo guarda. Y el problema era la slide anterior. ¿Cuánto tiempo se lo guarda? La intensidad que genere, la intensidad, ¿cómo se llamaría la intensidad en medicina? El estado de estrés, de ansiedad que va a tener la persona. ¿Eso dónde va a impactar? En el órgano que hablábamos. ¿Cuál era el órgano? El cerebro. ¿Van entendiendo, no? Ese estado de contrariedad que la persona no puede decir. ¿Por qué no puede decir? Porque tiene miedo de coartarle la libertad al hijo, porque tiene pudor la vida del otro, y la expresión es se lo come. La intensidad con que se lo come va a ser a través de ese slide que yo les mostraba, ¿no? Que iba por un sistema nervioso, ¿cómo se llama? Simpático y parasimpático. Muy bien, muy bien. Ese que conecta con el órgano. Entonces, me viene bien decir que, entonces, Simón, si hay un determinado conflicto que me lo tomo a pecho, que me lo trago con intensidad, según el tipo de conflicto, va a ir a un área específica del cerebro y a un órgano específico. ¿Respuesta? Sí. Sí. ¿Se entiende? Volví a... Exacto. Entonces, ¿qué le había pasado a este hombre? En una fiestita se murió su hijo. Los dos médicos. Él, cáncer de testículo. ¿Por qué testículo? ¿Cuál era la situación que él vivía? Como un macho no pudo defender la cría. ¿Soy claro? Y la mujer, cáncer de mama. Ella murió. Él todavía vive, casi 80. Dime cómo vivo la situación. Dime la resistencia con que traje, porque les voy a dar una noticia que creo que saben. No vinimos sanos a esta vida. Puedo discutir con los profesionales. Tengo herramientas para poder decirles. No vinimos sanos. Vinimos con distinto nivel. Les doy el ejemplo. La señora Eve tiene un Fiat 600. La señora de al lado, que me lo mostró, tiene un Toyota Corolla. Los dos son autos, pero vinieron de fábrica. Uno con una calidad, otro con otra. ¿Se entiende? Y es parte de lo que cada uno, en el conocimiento de uno, es decir, si yo estoy con un Fiat 600 y le quiero meter 5 señoras de 120 kilos, ya saben lo que va a pasar. Por eso tengo que tener conciencia. Ah, no, a mí no me importa, yo le meto 5. Bueno, dale, probá a ver qué pasa. ¿Se entiende? Es decir, que a veces uno se quiere hacer el macho, pero no tiene con qué. Eso para hombre y mujer. ¿Vos claro? ¿Son claros? ¿Entienden? Entonces, esa trilogía, psiquismo, cerebro, órgano. Dale a la otra. Es para más largo. Y, a ver, uno tiene una alergia. Lo primero que hace es tomar una pastillita, pero el juego es ¿a qué soy alérgico? Y después, ¿qué me genera alergia
adentro mío. Diría entonces la palabra sonriente: ¿a quién soy alérgico? El otro es un alergeno. ¿Qué quiere decir? Es un activador. La humedad, el sol, el otro, todo lo que... ¿Vieron? Entonces todas las vacunitas, todas las reacciones alérgicas, plin, plin, plin. Pero está el activador interior que hace a eso. Alergia quiere decir rechazo. Rechazo, estoy rechazando una determinada... La alergia de lo que estoy hablando. A alguno le puede estar molestando y sale rascándose de acá. Mirá las pulgas que tenía el de al lado. Dale la otra. Hacemos rápido. Muy bien. Este ya lo conté. ¿Se entiende? Entonces, el cuerpo grita lo que la boca calla. A veces hemos dado una charla con ese nombre. O otra frase: entender la vida para comprender lo que está gritando el cuerpo. El juego es que nosotros intentemos desde esta verdad. A veces digo, el cuerpo dice la verdad. Y esa parte invisible nuestra trata de alguna manera de ocultarla. Básicamente, ¿por qué será que ocultamos esa verdad? Por miedo. Nada más. Hagámosla fácil hoy. Es por miedo. Y distintos niveles. Dale otra. Este ya lo dijimos, ¿no? Una fuerte presión dentro de nuestra vida. Imagínense, obviamente que este es un factor de riesgo y para la parte cardiológica, ¿no? Para el corazón. Este corazón que siempre se lo simboliza con el amor, ¿no? Entonces fíjese cómo la hipertensión, el colesterol, factores de riesgo muy importantes, ¿no? Pareciera que hay una relación entre la falta de amor que nos tenemos y todo esto. Dale otra. Gastritis. La gastritis está unida, gastritis es aumento de la acidez gástrica. Miren qué interesante que algunos se ofenden cuando decimos que los conflictos que tenemos son de origen biológico. Cuando nosotros le damos a un animal más comida de la que correspondería, él segrega más ácido clorhídrico para disolver más la cantidad de alimentos. La diferencia nuestra es que nosotros tenemos alimentos orgánicos y alimentos emocionales. Y tenemos la misma reacción, no tenemos otra. Aumentamos nuestra acidez cuando bajamos nuestro nivel de preocupación por cosas que no podemos resolver. Es decir, es como si ustedes me dijeran: tenía acidez de estómago hoy a la mañana, preocupado de quién iba a venir a la charla. Intenté no tener, pero la duda la puedo tener. ¿Y qué tenía que haber hecho? Y tratar de soltar lo que no dependía de mí. No dependía de mí saber si iban a venir o no iban a venir. No dependía de mí si llovía o no llovía. Esto, que decirlo parece fácil, y es fácil, la realidad que en la práctica para nuestro cerebro no es tan sencillo. Vamos. Esto lo leo. Ojos, si se presentan problemas en los ojos, generalmente significa que hay algo que no queremos ver, que hacernos. Fíjense que todos, en más o en menos, vamos a terminar nuestra vida con algún problema en la vista. Por miopía, por hipermetropía, por astigmatismo, una serie de cuestiones. Quiere decir que
podríamos razonar esta incapacidad de querer ver los cambios, lo que va viniendo, la readaptación al aquí y ahora, ¿no? ¿Tiene un pedacito más? Leyeron, ¿no? Dale la otra. Para descargar. Tenía mucho, pero... Dale la otra. Esto es interesante. Uno en forma inconsciente recibe el síntoma, porque va desde ese mundo, el síntoma aparece desde ese mundo invisible, que sería, podríamos decir, ese estado inconsciente, a nuestro cuerpo. Y ahí el lenguaje lo produce en un estado visible. Nos duele el hombro del lado derecho. Entonces tiene que a veces venir otra persona y dice, mirá, estás teniendo una carga del lado derecho. No, del lado derecho. Fíjate en el área laboral si la carga, cómo te está dando. No, sí, porque hay una situación. Inmediatamente, cuando la persona puede ver esa situación a través de él o a través de otro, no tiene sentido el síntoma que quiere avisarle algo, pero parece un fenómeno cuasi mágico, pero no lo es. Obviamente que ustedes dirán, pero ¿y en un tumor? En un tumor ocurriría lo mismo. De hecho, cuando nosotros vamos a un taller que podemos dictar un poquito más complejo, vamos a darnos cuenta desde la nueva medicina que la enfermedad tiene dos fases. Una fase que viene a advertirnos la situación, pero la pregunta es, si yo entiendo, resuelvo de alguna manera la situación, ¿hay una orden que la produce el cerebro para disolver lo que el cerebro ha mandado a generar? ¿Entienden lo que digo? Es decir, el cerebro mandó una orden. Demos un ejemplo práctico. Una señorita tiene una situación, lo hemos dado muchas veces, amorosa, frustrante. Entonces, en su ovario se produce en principio una necrosis. ¿Qué quiere decir? Un agujerito. ¿Qué sentido biológico tiene la naturaleza para generar ese agujero? Que esa señorita segregue a su economía, a su cuerpo, menos hormonas, estrógenos. Entonces esa señorita no va a tener tanto deseo sexual. Hasta ahí entendemos. Esta señorita sigue viviendo y en algún momento, con ayuda, sin ayuda, con algo, entiende que eso fue una experiencia y que tiene que activar una nueva experiencia en su vida. Así pasa, y ese agujerito que se había formado en el ovario se transforma en un quiste, donde después una radiografía va a decir, ah, esta muchacha tiene quiste de ovario. Rellenó la propia naturaleza la necrosis que había generado en otro momento. Es decir, que el quiste, en este caso, es la resolución del conflicto que la chica había tenido. ¿Qué hay que hacer con esto? Nada. Hace 10 años, puedo asegurarles, podrían haberle sacado el ovario en función a una posibilidad
de malignidad de ese proceso. ¿Fui claro? Es decir, el organismo, pero fíjense la importancia que esto tiene. Es decir, que nosotros enfermamos, pero si nosotros tomamos a tiempo conciencia de la resolución de este proceso, el organismo saca lo que ha generado. Nosotros lo sacamos. Es decir, que él tiene fuerza de decirnos algo y tiene fuerza de limpiar la situación. Esto no, yo creo humildemente que se desconocía, que teníamos la posibilidad de resolver esta situación. Y esto lo veo, no digo a diario, obviamente que quizás por ahora seguimos chocando cada vez menos en el tiempo con la medicina clínica, que obviamente esperar esta reacción sanadora del propio cuerpo produce ansiedad en los profesionales y provoca mucha ansiedad también en el paciente. Entonces hay que tomar medidas lo más armónicas posibles en el momento que estamos. Pero puedo asegurar que dentro de un tiempo cada vez esto va a ser más sencillo. Es decir, que nosotros vamos a ser nuestros propios sanadores. Vamos a cortar acá y vamos a poner el videito. El día anterior a la muerte de Wayne Dyer se preparaba para hablar en una conferencia de I Can Do, que significa puedo hacerlo, cuando decidió sacar una naranja al escenario como un apoyo para su exposición. Comenzó una conversación con un joven brillante de unos 12 años que estaba sentado en la primera fila. Él dijo: si exprimiera esta naranja tan fuerte como pudiera, ¿qué saldría?, le preguntó. Le miró como si estuviera loco y le dijo: zumo, por supuesto. Wayne dijo: ¿crees que podría salir zumo de manzana? No, se rió. ¿Y zumo de pomelo? No. ¿Qué saldría de ella? Zumo de naranja, por supuesto. Wayne dijo: ¿por qué? ¿Por qué cuando exprimes una naranja sale zumo? El joven puede que ya estuviera empezando a desesperarse con él. Bueno, es una naranja y eso es lo que hay dentro. Wayne asintió con la cabeza. Vamos a suponer que esta naranja no es una naranja, sino que eres tú y alguien te aprieta. Ejerce presión sobre ti, dice algo que no te gusta, que te ofende. Y fuera de ti sale la ira, el odio, el rencor, el miedo. ¿Por qué? La respuesta, como nuestro joven amigo nos ha dicho, es porque eso es lo que hay dentro. Es una de las grandes lecciones de la vida. ¿Qué sale cuando la vida te aprieta? Cuando alguien te hace daño o te ofende. Si lo que sale de ti es ira, dolor o miedo, es porque eso es lo que hay dentro. No importa quién te aprieta, tu madre, tu hermano, tus hijos, tu jefe, el gobierno. Si alguien dice algo de ti que no te gusta, lo que sale de ti es lo que hay dentro. Y lo que hay dentro de ti es tu elección. Cuando alguien ejerce presión sobre ti y de ti no sale otra cosa que amor, es porque eso es lo que has permitido habitar en tu interior. Una vez que quitas todas esas cosas negativas que no deseas en tu vida y las reemplazas por amor, te encontrarás viviendo una vida altamente funcional. Gracias, mi joven amigo, dijo Wayne Dyer. Esta naranja es para ti. Te mando un beso grande, gracias por venir, les agradezco mucho.